Saludos estudiantes, aquí el profesor Lefrenco Yoso Hernández para el curso de práctica clínica 4 con relación a nuestra primera actividad del foro llamada evaluación de una lesión en veterinario clínico, tarea que estará disponible desde el 28 de febrero hasta el 16 de marzo, ¿verdad? Siendo el 16 de marzo la fecha límite, ¿ok? Como habíamos anticipado anteriormente en nuestra primera reunión del curso, durante este semestre íbamos a estar implementando una actividad nueva, que son los foros de discusión, en donde íbamos a estar discutiendo una serie de detalles para poder tener una experiencia clínica un poquito más avanzada, ¿ok? Así que, sin más preámbulos, voy a entrar de lleno a la descripción de la tarea para poder discutirla en beneficio de que todos ustedes puedan conocer con profundidad cuáles son las cosas que vamos a estar utilizando, discutiendo durante esta tarea. Así que lo que ven al fondo de su pantalla es la página principal de nuestro curso en Moodle. Puede ir directamente a la sección Avalúo del aprendizaje. Aquí vamos a tener todas las actividades para que usted, todas las tareas que vamos a estar utilizando para evaluar su conocimiento durante el semestre. Y en la sesión de foro pues ya está disponible el primer foro, que es una evaluación de una lesión en veterinario clínico. Para referencia, ¿por qué están esos grupos? Porque lo vamos a dividir, ¿verdad? Durante estas primeras 2 semanas somos 16 en total, así que nuestro primer grupo es de 8 personas. Los que están ahí escritos en ese grupo 1 sería la compañera Kaylin Figueroa, Joaquín Pola, Keishla Rivera, Alexis Agosto, Patricia Torres, Samit Díaz, Coralie Robles y Lisbeth Rivera. Son las primeras personas que van a estar participando de esta primera edición del foro. Esta tarea se repite en las próximas 2 semanas, pero entonces durante esas próximas 2 semanas, después del 16 de marzo, pues entonces vamos a tener al segundo grupo, que es el resto de los compañeros que no están aquí, ¿ok? Así que todos van a pasar por esta experiencia, solamente que lo vamos a dividir en 2 grupos para poder hacer, ¿verdad? Y se me haga un poquito más fácil el trabajo de corregir, de hacerles el avalúo y a la misma vez, ¿verdad? Pues para no ponerle tanta carga académica, sabiendo, ¿verdad?, que tienen otros compromisos. Así que explicado cómo va a ser la dinámica por ahora, vamos a adentrar. Usted va a la sesión de foros, abre la actividad y aquí tiene con lujo de detalle cuál va a ser finalmente nuestro foro, ¿ok? Tengo una presentación del foro de discusión y aquí tenemos las instrucciones, ¿ok? Durante esta tarea participarás de un foro de discusión, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Ustedes van a verificar, ¿verdad?, dentro de este semestre lo que hayan podido hacer en estas primeras semanas y quiero que me presenten un caso en donde usted hizo una evaluación, ¿ok? Una evaluación clínica completa para que entonces podamos hacer el análisis de qué fue lo que hizo en esa evaluación en beneficio de sus compañeros, ¿ok? Una vez usted seleccione alguna evaluación que haya hecho durante estas primeras semanas, vamos a presentar la siguiente información, ¿ok? A abrir el foro y quiero que empieces a hacer una descripción de los siguientes datos demográficos, y cuando hablo de los demográficos hablo de la edad del atleta o del cliente, ¿verdad? En este caso personas que no estén en el mundo universitario o en el mundo deportivo, que estén más en clínicas privadas, pues pueden entonces poner el cliente, no necesariamente el atleta, género, deporte, si es deporte en qué posición participa, si no es una persona deportista, pues entonces cuál es su profesión, y el historial ortopédico. Y dentro del historial ortopédico, pues al menos me gustaría que presentaran lesiones previas o cirugías que puedan tener algún tipo de relación con la lesión que va a presentar en este caso, ¿ok? Una leve descripción de la anatómica involucrada en la lesión, la queja principal, la razón por la cual la persona se presentó a recibir la evaluación, cuál fue el mecanismo de trauma, signos y síntomas descritos por el atleta o el cliente. Recuerde que es el historial subjetivo, es desde el punto de vista de lo que el atleta nos pueda mencionar o el cliente nos pueda mencionar, y tratamientos y rehabilitaciones que esta persona pudo haber recibido o haya recibido anteriormente antes de irse a evaluar por primera vez con usted, ¿ok? Una vez usted hace una descripción completa en forma de párrafo, como si estuviera describiendo una historia, un cuento, pasa al segundo punto, que es presentar los detalles específicos de la evaluación objetiva. Signos y síntomas que observó usted dentro de la evaluación, si tomó medidas de antropometría, hallazgos en la palpación. Quiero que explique con detalle cuáles fueron los puntos anatómicos
que usted palpó para hacer una evaluación, ¿verdad? Para hacer la parte objetiva. Quiero que sea bien claro, bien directo sobre ese proceso. Allá con el rango de movimiento, tanto activos como pasivos, si usted desarrolló unas pruebas de rango de movimiento, pues que lo describa. Si tiene las medidas, las puede presentar para que nosotros, ¿verdad?, podamos entonces tener un análisis más completo de cuáles fueron los hallazgos de rango de movimiento. Si llevó a cabo hallazgos de rango de movimiento resistivo y o manual muscle testing. Y finalmente las pruebas especiales ortopédicas que usted realizó, obviamente tratando de presentar toda la mayor información posible que tenga de todos esos procesos que usted realizó en la evaluación, ¿ok? Finalmente, en el tercer paso, vas a presentar los detalles específicos del avalúo, de la parte del assessment en nuestro subnote y cuál fue el plan, ¿ok? Referente a esta sesión, la impresión diagnóstica, en caso de que usted estuviera seguro, usted estuviera segura de que tenía solamente una posibilidad de lesión o un diagnóstico diferencial de todas las posibles lesiones que pudieron haber estar involucradas en este cuadro clínico, ¿ok? Si desarrolló algún documento o hizo alguna acción para referir al paciente para que, ¿verdad?, hicieran una evaluación exploratoria más a profundidad con imágenes diagnósticas recomendadas, o hizo un referido a una visita a un especialista para que tuviera una evaluación avanzada, pues de igual manera lo describe. En caso de que no haya sido así, ¿verdad?, especialmente los que están en el ambiente universitario, si decidieron tener un proceso de tratamiento y rehabilitación de manera más independiente y comenzaron con el proceso en sus escenarios, pues también lo pueden describir y más o menos qué fue lo que se hizo, ¿ok? En detalle, esa es la primera parte. Eso es lo que yo quisiera que presentáramos con lujo de detalle, ¿ok? Y aquí hay algo bien importante. Es posible que usted no haya realizado alguna de esas destrezas, ¿ok? Que se le haya olvidado o que haya omitido alguno de estos pasos y no lo pueda describir, ¿ok? Si no lo hizo, por lo menos escriba que no lo realizó, para nosotros ir teniendo una idea de qué fue lo que se hizo en su evaluación. Y eso es bien importante que lo explique con detalle porque lo vamos a utilizar en las próximas partes del trabajo, ¿ok? Dada la explicación de la primera parte, luego yo quiero que usted se haga una autocrítica de la evaluación que realizó, ¿ok? Va a presentar con detalle lo que tú entiendes que hiciste bien, lo que tú entiendes que hiciste mal, lo que tú entiendes que omitiste, porque no lo recordabas, porque no tú estaba a prisa, ¿verdad? Todos los detalles que me puedas decir y que tú mismo hagas una introspección del proceso que acabas de hacer, ¿okay?, de la evaluación que desarrollaste. Te pongo unas preguntas guías, no necesariamente tiene que ser contestar estas preguntas. Si usted tiene algún detalle extra que no esté ahí en esas preguntas y las quiera presentar, pues de igual manera lo puede hacer. ¿Ok? Pero te tengo unas preguntas guías para que puedas desarrollar esta parte con mayor comodidad, con mayor información. ¿Qué procesos realicé en mi evaluación clínica que estuvieron bien hechos? ¿Qué procesos realicé que no estuvieron bien hechos? ¿Qué procesos omití en mi evaluación clínica porque no la recordé o porque no la sabía? Por cualquier razón, escríbelo. Descríbelo en tu escrito, ¿ok? En tu presentación del caso. ¿Qué cosas hizo mi instructor para mejorar mi evaluación clínica que no la sabía, ¿verdad? Nosotros entendemos que mientras usted esté bajo la supervisión del instructor clínico, la dinámica casi siempre es que le permite que usted haga la evaluación primero y después esa persona vuelve a realizarla y hace una comparación, ¿verdad? Y te deja saber, mira, hiciste esto muy bien, hiciste lo otro no tan bien, me gustaría que lo mejoraras de esta manera, recuerda que tienes que hacer esto, lo omitiste, así que esas recomendaciones que te hizo el instructor las puedes presentar para que se vea cuál fue el proceso, ¿verdad? Y podamos tener una comparativa de las cosas que hiciste y que no lograste hacer, ¿ok? Y finalmente, ¿qué observaciones únicas puede presentar que las considera particular de evaluación? Esta pregunta se refiere a un detalle que nos quieras contar, que salió de la nada o que realmente no lo sabías y consideras que es algo extremadamente importante, ya sea porque tu instructor te lo dijo, porque tienes ahora el proceso de retroalimentación de autocrítica y te das cuenta de lo importante que pudo haber sido el que hubieras realizado una destreza, o cuán importante es evitar que se te olvide un proceso específico de esa evaluación que te pudo haber dado muchos detalles, ¿verdad? Cuando hablamos de esa última pregunta, son esos puntos o curiosos que quizás salen a resurgir por la naturaleza del caso que estás presentando, ¿ok? Esa sería la segunda parte.
Y finalmente vas a sustentar algunos de los puntos que presentaste aquí en la segunda parte de la autocrítica. Lo vas a sustentar con información publicada en la literatura científica, ¿ok? De todas las que estén escritas o de cualquier detalle que hayas hecho, al menos, estoy pidiendo que al menos hagas una comparación de lo que hiciste con lo que se presenta en algún artículo científico, ¿ok? Es importante y quiero que entiendas que no necesariamente tiene que ser a favor. Usted puede hacer una explicación, sustentar un punto de algo que hizo mal y puede evidenciar en el artículo científico que se hace de otra manera. ¿Ok? Así que yo no quiero que aquí solamente ponga algo positivo. Si de casualidad usted hizo algún proceso y encuentra un artículo científico que lo explica de una forma contraria y lo puede evidenciar, pues lo presenta. ¿Ok? Así que no se cohíba solamente a buscar algún artículo que sea totalmente positivo. Yo lo que quiero es que más bien desarrolles la destreza de hacer una autocrítica de ese proceso que hiciste utilizando información publicada en la literatura científica, porque de esa manera es que vas a poder entonces constantemente en tu carrera profesional seguir educándote, seguir teniendo créditos de educación continua, mejorando o reforzando cualquier destreza que tú hagas y que esté evidenciado por evidencia en la literatura científica. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahora tenemos las partes que mayormente tienes que hacer para hacer tu publicación. ¿Ok? Cuando entres al foro, hasta ahí vas a tener entonces todo lo que tienes que presentar tú como estudiante. ¿Ok? Y esa es prácticamente la primera parte del trabajo. ¿Ok? Ya la segunda parte de este foro es esta que está aquí en el número 3 romano. Realizar una crítica constructiva de la publicación presentada por dos de los compañeros. Ok. Una vez hayas terminado tu publicación, ahora yo quiero que tú leas las publicaciones de al menos dos compañeros y que busques detalles que escribió un compañero para que le hagas o una sugerencia o una recomendación o resaltar algo positivo de lo que escribió para ir desarrollando la discusión, pero tienen que ser sugerencias sustentadas por artículos científicos, ¿ok? No vamos a hacer una actividad, ¿verdad? De porrismo, no es una actividad donde yo voy a decir mi opinión, ¿no? Voy a decir algo que está en mi pensamiento crítico, que me resulta, pero lo tengo que evidenciar y obviamente tengo que citar el artículo científico que encontré para hacer entonces eh, el detalle o la crítica a mi compañero o mi compañera. ¿Ok? Recuerda, estoy pidiendo que hagas ese proceso con dos compañeros mínimos. Si estás hace 3, 4, fantástico. Pero tienen que ser por lo menos dos compañeros y como tiene que presentar alguna sugerencia o algún detalle con un artículo, pues entonces serían dos artículos. Un artículo por cada compañero o compañera. ¿Okay? Así que en resumen, usted va al menos a leer al menos 3 artículos. Uno para hacer su parte en la publicación y 2 artículos para poder entonces hacer una sugerencia o una crítica o resaltar algo positivo del proceso que hizo algún compañero o compañera, pero es un artículo por cada compañero. Al menos 3 tienes que presentar, ¿ok? También les estoy pidiendo que publiquen los artículos. No es que solamente hagas referencia, pero no podamos leerlo, ¿verdad? Moodle y el foro tienen las herramientas para poder publicar el artículo que conseguiste y así entonces cualquier persona puede acceder al artículo y leerlo y comparar lo que estás mencionando con lo que realmente se publica en el artículo científico. ¿Ok? ¿Cuáles son las fechas de entrega? ¿Okay? Durante esta primera semana, comenzando hoy, desde el 28 de febrero hasta el 8 de marzo del 2022, hasta las 11:59, tienes tiempo para completar tu publicación. ¿Ok? Tienes prácticamente más de 7 días, si no me equivoco. Tienes todo este espacio para leer el artículo,
para sacar el tiempo y escribir en detalles cuál fue tu proceso. Una semana y más días para publicarlo en el foro. Luego en la segunda semana, que es del 9 de marzo hasta el 16 de marzo, y unos días más, hasta las 11:59, tienes tiempo entonces para hacer las 2 críticas constructivas a tus compañeros. Así que tienes 2 semanas para hacer un buen trabajo. Creo que es tiempo suficiente para que puedas sentarte un rato y hacer un trabajo de calidad y hacer unas críticas constructivas que sean de contenido sustancial. ¿Ok? Todo esto tiene un valor final de 50 puntos. Es bien importante que la rúbrica no tiene especificidad de cuánto vale. Son en general son varias categorías y no es que cada categoría tiene 20, algo vale 20, lo otro vale 15, si es de menos calidad entonces ahora vale 10, no. Le estoy dando la oportunidad al supervisor académico de que adjudique los puntos en un rango del 10 al 0 según el criterio del profesor o de la profesora. ¿Ok? Así que es bien importante que trate de hacer un buen trabajo porque les estamos exigiendo, y ustedes están en cuarto año y les vamos a exigir un poquito más para poder desarrollar una actividad de alto contenido científico y de alto contenido constructivo. ¿Ok? Es bien importante que accedas a ese enlace que está en azul ahí, esa es la rúbrica, para que tengas, junto con todas las instrucciones que te di, para que tengas entonces un marco más claro de qué es lo que vamos a estar nosotros los profesores verificando o tomando en consideración para adjudicarte la nota. ¿Ok? Si hay dudas o preguntas, saben que nos pueden contactar a todos los profesores a través de los correos electrónicos o del panel general de los cursos en Teams. Y les deseo el mayor de los éxitos durante esta actividad.